Bueno, una vez más con ustedes, queridas mentes ateas brillantes, les hablaré de la educación en Colombia en cuanto a educación básica e intermedia o la educación que se parte en los colegios, pero no les hablaré de la importancia de la evolución en el aprendizaje, sino les hablaré del trato que emplean los diferentes profesores para con sus alumnos. Y uso esta palabra alumno no en vano, sino por lo que significa para muchos. La RAE define a alumno como discípulo respecto de su maestro de la materia que está aprendiendo o de la escuela, colegio o universidad donde estudia. Pero hay un significado que se ha difundido, el cual consta en lo siguiente: alumno, que se divide en la partícula a sin y lumno luz, lo cual es muy apropiado para lo que voy a hablar. Aquí en Colombia, la mayoría de la educación que se parte se hace bajo sesgo de alguna administración teológica. Y ustedes se preguntarán, ¿el porqué de esta situación? Todo comenzó asimismo con el país. En el inicio, Colombia no tenía cómo llegar a las zonas apartadas del país. Bueno, aún no la tiene, pero en ese momento era peor. Entonces, muy amablemente, el catolicismo se ofreció puesto que ellos tenían misioneros para hacerlo gratuitamente y con el valor agregado que en ese proceso se evangelizarían las personas. Al gobierno de la época no le pareció para nada contraproducente, aparte que tenía mucha influencia de este, por no decir que era un gobierno teocrático y consagrado a Dios antes de la Constitución del 91. Y ahora también, pero con la clara distinción del laicismo y la no definición de cuál Dios. Ahora es un gobierno laico, hipócritamente católico, como lo suelo llamar yo, pero más adelante en otros videos les hablaré acerca de esto. Con la doble intención claramente establecida del catolicismo comenzó su misión, la cual hasta el día de hoy ha sabido elaborar muy bien. Y es allí mismo donde se ve el motivo del por qué hay tanto crimen en Colombia, por qué son estas teologías las que educaron a las élites colombianas. Después de la Constitución del 91, al ser Colombia un Estado de derecho laico, la Iglesia Católica empezó a tener competencia de otras clases de cristianismo, pero aún no más arraigado y según el imaginario que se maneja en el país con más valores. Pero ustedes se podrán imaginar, y si no en un momento se los voy a describir. Los colegios de las ciudades grandes o medianas, como lo es la mía, anteriormente se identificaban porque estos solo eran de niños o de niñas. Al parecer esto lo hacían para evitar el contacto entre estos. Me imagino que solo lo podían tener después del matrimonio, porque universidades no había para ello. Luego que llegaron las universidades, era la única oportunidad para que aquellos muchachos conocieran el sexo opuesto, cosa que los imposibilitaba en muchos aspectos con respecto a la actualidad. Hoy en día son pocos los colegios así, pero aún quedan algunos y sobre todo los femeninos. Los colegios ahora la mayoría son mixtos, pero con una insistencia muy profunda en no permitir la interacción entre ambos sexos. También existe un reglamento interno en este tipo de colegios, no sé si en otros países también lo haya, pero con la clara diferencia que este manual, este reglamento, o como lo llaman en muchos casos manual de convivencia, está basado en moral religiosa. Así que normalmente, si suele acontecer algún desacuerdo entre estudiantes, lo suelen arreglar con el perdón sin ver cuáles son las causas de la problemática y si son producto de algo más allá de lo obvio. Como sabemos, las religiones a lo largo de la historia han tenido una obsesión por el sexo y sobre todo por su prohibición, porque para ellos significa impureza y solo se puede usar para procrear. Eso sumado a la prohibición de la interacción entre los jóvenes en los colegios, más todas esas hormonas fluyendo de los hombres y de las mujeres, ya se podrán imaginar qué pasaba o qué pasa. Obviamente embarazos no deseados. Bueno, y ustedes pensarán, las monjas y los padres o las personas que se dedican su vida a algún tipo de credo y que manejan estas instituciones son comprensivas y le ayudan puesto que fue culpa de estas mismas. Desafortunadamente no es así. Lo que hacen con las jóvenes embarazadas es sacarlas del colegio para que según estas no den mal ejemplo a las demás jóvenes. ¿Y qué le queda a esta pobre joven que no sabe mucho o nada de la vida fuera de esta institución? Pues ponerse a trabajar haciendo limpieza en la casa de otra persona o salir a prostituirse en las calles de noche, si sus papás la sacan de sus casas como normalmente pasa.
Otro aspecto a analizar igualmente es cuando los padres de los niños tienen una religión diferente a la del colegio, porque decir que la tengan los niños es un error fatal, porque a esa edad no son capaces de discernir la cantidad de cosas infundadas que les dicen. Pero bueno, continuemos. Estos colegios suelen hacer ciertas celebraciones religiosas, no todo el tiempo son grandes, sino algunas son pequeñas y por lo mismo son repetidas varias veces a la semana o varias veces en el mes. Y aquí es donde queda apropiado el término alumno, porque al parecer los quieren llenar de religión cada vez que tienen la oportunidad y cada vez que se presta la ocasión. Así que estos niños posiblemente se queden solos en algún salón, como ha pasado y en casos que personalmente he visto, o sea obligado a asistir a actos de estos, los cuales es ilegal según la Constitución, pero bueno, a quien engaño, allí se está discriminando, también es ilegal, pero no se hace nada aparte. ¿Quién haría algo si posiblemente el juez sea católico o teísta de alguna religión y haga caso omiso de la ley? Esto claramente puede llevar al niño a sentirse diferente o a estar triste, lo cual como tienden a repetirse estas manifestaciones puede llegar a tener síntomas de una depresión, puede ser abusado por sus compañeros porque lo sienten diferente a ellos. Un caso que personalmente escuché por un amigo, el cual estudiaba en el colegio donde yo lo hacía, él me contó que una vez en clase de religión estaban hablando de los hijos por fuera del matrimonio y que mencionaban que estos deben llamarse bastardos. Entonces un niño, en su inocencia, mencionó que él era un hijo cuyos padres no estaban casados, a lo que la monja contestó que él era un bastardo y que debía avergonzarse, y lo humilló delante de toda la clase. El niño, según cuenta mi amigo, lloraba todas las horas de los descansos o recreos por dicha agresión. Esto sin duda es un caso de maltrato psicológico que no debería pasar, porque los niños van al colegio a aprender acerca de las maravillas de la ciencia y no a que los violenten. Ahora, que si eres ateo te verían como un demonio, como alguien que merece todo el castigo de este mundo y como ellos son los encargados de tu educación, no tengas duda que aplicarán el peor castigo, pero no de una manera argumentada ni discutida, sino que te maltratarán verbal, psicológica y quién sabe si físicamente. Serás señalado como el hijo del diablo y serás señalado por tus compañeros y profesores constantemente por tu ateísmo. Y la culpa no es de los compañeros que de por sí los niños tienen una naturaleza violenta por no tener ciertos procesos del cerebro desarrollado. Pueden llegar a ser muy crueles, pero la culpa es de las monjas, sacerdotes y profesores que son personas adultas que están sesgadas por estas normas morales. Asimismo, puede ser llevado al psicólogo y asimismo este puede también estar sesgado y de ese modo continuará el maltrato hasta que te gradúes o hasta que tal grado de maltrato te haga perder la cabeza y hagas algo de lo cual te arrepentirás. Y lo mejor en estos casos es hablar e informar a los padres de lo que está pasando. Y si eres homosexual, te echarán sin dudarlo, porque para ellos naciste en pecado, e igual eres hijo del demonio, bla 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 bla, Sodoma y Gomorra, bla 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 bla. Pero no solo en caso de los estudiantes, ya que una vez entró un profesor de inglés que a simple vista se le notaba hacerlo, así que lo sacaron y no pudo hacer nada. Y el destino de este niño, quién sabe, y del profesor algún instituto que enseñe inglés, que sea laico, pero se les negó la oportunidad de estar en la academia, de aprender y de enseñar. Y así con cada una de las cosas que quieres que hagan sin ninguna justificación y que esté en su Biblia o ni siquiera eso que lo diga su líder religioso, sea un pastor o el papa, de celebraciones, de día de santos, retiros o mal llamados retiros espirituales, donde te llevan varios días al campo y te meten toda la basura que puedan en un fin de semana. Y ni hablar si tienes varias de estas cosas, por ejemplo, si eres homosexual y eres ateo, o si en alguna forma cuestionas sus creencias. Entonces, solo se puede sacar una conclusión de esto, la cual es que este sistema educativo no sirve y que es cuna de delincuentes, aparte que es cuna de creyentes, pero no es malo creer en algo si no te metes por encima de los derechos de los demás, si decides con tu propio carácter qué seguir o no te lo inculcan sin tú poder saber qué hay más allá o cómo funciona el mundo, pero aquí hacen lo último, te lo inculcan siendo tú un niño.
Algunos dicen que hay que darles las gracias porque ellos fueron los que se tomaron la tarea de empezar a educar las personas, pero para mí no hay que dárselas. Para mí fueron unos aprovechados y lo siguen siendo, unos maltratadores y lo siguen siendo, unos tiranos y lo siguen siendo. Esto es como se maneja la educación colombiana y la historia de la misma, tanto en la mayoría de los colegios públicos y todos los privados, así que si eres colombiano y has sido testigo de alguno de estos casos de abuso por parte de profesores, monjas, sacerdotes, no te quedes como si estuviera pasando nada y denúncielos y haga sentir la inconformidad como yo lo estoy haciendo aquí. Y también denuncien los casos de bullying de todo tipo, pero en especial de esta clase. Y si me escuchan de un país donde no hay una teocracia hipócrita como en el mío, pueden percibir lo que podría llegarles a pasar. Como tengo entendido, a los mexicanos se los quieren hacer. Así que no se dejen, luchen para que la academia y las creencias estén separadas. Esto ha sido todo el video. Si les gustó la crítica, denle me gusta y suscríbanse. Bueno, si te gustó el video, te invitamos a que le des me gusta y que veas nuestros otros videos. Todo el tiempo estamos subiendo videos nuevos aquí, así que suscríbete para que te lleguen a tu bandeja.